Sábado, Día del Señor, 5 de junio, lección número 10, el nuevo pacto. Para memorizar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Padre Santo, escribe esa ley en nuestras vidas, y la mejor forma de escribirla es contemplándote cada mañana a través de tu palabra, bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Amén. Para hoy, sábado, segundo repaso. Entonces decíamos ayer que la ley de Dios resucitó al tercer día. Por entonces el hecho de que la ley de Dios estuvo muerta desde el viernes 14 de Nisan a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 4 de la madrugada, ¿estaba la ley muerta? No, la ley no estaba muerta. Estaba la naturaleza humana de Cristo muerta, pero la naturaleza divina estaba viva. Y la naturaleza divina está conformada por la santa ley de Dios, por el pacto. Por tanto, la ley en ningún momento ella dejó de existir. Lo que hizo Cristo fue que al morir, como él tenía dos naturalezas, 100% humana y 100% divina, dice la palabra de Dios, y también lo dice el deseado de todas las gentes, lo que murió de Cristo fue la naturaleza humana, porque Dios no muere. La naturaleza divina estaba ahí, al lado del cuerpo inerte. Pero como la naturaleza divina es su ley, entonces la ley estaba vigente, y lo que estaba haciendo Cristo era reposando el cuarto mandamiento de la ley. Y para que no hubiera violación, en vez de morir a las 6:30 de la tarde, que era la puesta del sol, el día que Cristo murió, él muere a las 3, porque a las 3 de la tarde fue que Adán mató el cordero y se arrepintió. Y a esa misma hora se mató el cordero a las 3 de la tarde. Es decir, Cristo entregó su vida. Adán peca a las 9 de la mañana de ese viernes. A esa hora Adán se esconde. Al pecar contra Cristo está crucificándolo. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 10. Cuando pecamos estamos crucificando a Cristo de nuevo. Pero a las 10, al mediodía, es cuando termina el juicio investigador al pueblo de Dios. Y ese mediodía, el cielo se llenó de tinieblas hasta las 3 de la tarde. Mientras Adán huía, había tinieblas en la tierra. ¿Cuándo es que Adán llena de luz el santuario del jardín? Cuando Adán mata el cordero después que confiesa su pecado, y Eva también, y entonces Adán mata el cordero, según Levítico capítulo 4, y mata al cordero, y entonces Cristo es quien rocía en la puerta del jardín del Edén, rocía, porque era en la puerta donde se hacían los negocios y las actividades de un juicio, era en la puerta de una ciudad. Cuando Jesús, la ley es eterna. ¿Qué pasó? Como la ley es eterna porque Dios es eterno, ¿qué pasa?
el nuevo pacto tuvo entonces que Dios escribir a través de símbolos los 7 pactos emitidos o transmitidos o delegados o instruidos a las 7 generaciones que ya hemos hablado. Viene el pacto de redención en Génesis 3:15 llamado pacto adámico, y esto es un repaso. ¿Por qué era un pacto adámico? Porque representaba una guerra entre la simiente prometida y la simiente de Satanás. Esta te herirá en la cabeza. La palabra herir, la traducción correcta es aplastar. Y tú le morderás el talón. Cuando una serpiente venenosa muerde el talón, ¿qué hace? Mata a la persona. Por eso lo muerde. Es decir, le inocula el veneno y lo mata. Eso fue lo que Jesús siendo inocente muere como si fuera pecador, sin haber cometido ningún pecado. Y Jesús muere. Pero Jesús muere ¿para qué? Muere para que yo no tenga que morir la muerte eterna. Y a la vez paga mi culpa. Por eso se llama muerte expiatoria, sustitutiva. Porque dice Isaías 53 que Él cargó los pecados de muchos. Dice Isaías, el capítulo 53, que Dios cargó el pecado de muchos. Específicamente el versículo 4. Ciertamente llevó, el verbo llevar es cargar. El verbo nazar significa una carga o cargar pesadamente. Es como usted, ¿sabe lo que es el pecado? Usted tiene capacidad para llevar en sus hombros 200 libras y le ponen una tonelada, que son 2.200 libras, una tonelada métrica. ¿Qué va a pasar? Eso se llama carga pesada. Pues eso era lo que llevó Jesús, el nazar, es decir, la carga del pecado que lo hizo caer 3 veces camino al Calvario, dice el deseado de todas las gentes. Cayó 3 veces por la carga del pecado. Primero, el pecado pesa mucho porque es ausencia de la ley, y Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ¿qué más? Y ligera mi carga. ¿Cuál es la carga de Jesús? La carga de Jesús es su ley, que es liviana. Se dice que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ellos no pesaban, aunque estaban escritos en 2 tablas de piedra muy pesadas de zafiro. Cuando Moisés descendió, dice la literatura extrabíblica hebrea, dice que la ley de Dios era tan liviana que iba colgando o levitando en el aire. Cuando Moisés descendió con ella 6.540 pies del monte Sinaí, la ley no pesaba, y Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué carga? Su ley. La ley de Dios es liviana, no es gravosa, dice San Juan. Entonces, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. El cáncer, la tuberculosis, el SIDA, el COVID, todo eso son derivados de la enfermedad llamada pecado. El pecado no es un acto. El pecado es más que un acto. Es un rompimiento con Dios. Entonces, el pecado es la peor enfermedad y la peor droga de todas las drogas. Por eso fue que Cristo entiende, porque Él portó las enfermedades nuestras en el Calvario, y Él entiende al que tiene cáncer, al que tiene SIDA, al que tiene lepra, al que tiene esas enfermedades catastróficas. Él las entiende, porque Él sabe con la magnitud del pecado cuánto se sufre.
Y el sufrimiento que pasó Jesús en el Calvario es insuperable, dice el deseado. No hay una enfermedad que duela tanto, que produzca tanto dolor como el hombre separarse de Dios. Y Cristo sufrió eso, pisó el lagar solo. Pisó el lagar solo. El lagar era el lugar donde se echaban las uvas y se pisaban para extraer el mejor vino. Pero eso se hacía con un grupo de personas cantando con mucha alegría el pisar las uvas del lagar. Pero Cristo pisó el lagar solo. No hubo nadie que cantara con él. No había nadie en el Calvario que admitiera o que reconociera o que alabara su sacrificio, salvo al final, cuando un ladrón llamado Dimas fue quien le dijo al Señor: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Cristo, que es la ley encarnada, con su sufrimiento le está diciendo al hombre: cuánto yo sufro cuando tú me violas. Yo hago una pregunta: ¿dónde fue que Cristo le hicieron los hoyos? A Cristo le hicieron los hoyos en las manos, en los pies, en el costado y en las sienes y en las espaldas. 7 lugares. 2 manos, 2 pies son 4, el costado herido 5, las espaldas 6 y las sienes 7. 7 zonas donde Cristo sufrió la horribilidad o lo horripilante del pecado. Por eso Dios entregó su pacto a 7 personas. A Adán, con la promesa de una simiente prometida que sería Cristo. A Noé, en el diluvio, en Génesis 6 hasta el Génesis 9, preservando la simiente con su familia. De Noé fue que vino la simiente por vía de Shem, que era su segundo hijo. De Abraham vino la simiente en Génesis 12, llamado Isaac. De Isaac viene Jacob. Entonces, ¿quién era Jacob? Nieto de Abraham, ¿verdad? Y las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, que eran bisnietos ¿de quién? De Abraham. ¿Y cómo es que dice la ley? Aleluya. ¿Cómo es que dice la ley? En Éxodo capítulo 34, dice aquí el Señor Jesucristo, que es la ley. Dice Éxodo 34, oiga esto, mis hermanos. Dice aquí, versículo 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona, ahí está el verbo nazá, que significa cargar, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, que son los nietos, que era entonces, Jacob, nieto de Abraham, y sobre los bisnietos, los terceros, que eran los bisnietos. Repito, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob era nieto de Abraham. Y los 12 hijos eran bisnietos. Y las 12 tribus eran los tataranietos que menciona sobre los terceros y sobre los cuartos. Los cuartos son los tataranietos. Tuvo misericordia hasta las 12 tribus. Hasta luego las esparce por 2 frentes, uno por el norte con Asiria y otro con el reino del sur en Babilonia. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Fue herido por 7 lugares. Pregunto,
¿Qué era eso? Un intento para destruir la ley de Dios en persona. Y como era un intento de destruir la ley de Dios en persona, ¿qué hizo el hombre? Crucificó la ley, es decir, crucificó a Cristo con el propósito de matarlo. Para decir, no tenemos ley, nosotros somos la ley. Ese es el pacto antiguo. Ese es el pacto antiguo. Y el pacto antiguo es lo que nosotros dijimos ayer, que el hombre corrompió, malinterpretó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 nos dice: este pueblo de labios me honra. El propósito del pacto antiguo era que la ley de Dios estuviera presente en la mente. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Léanse ustedes a Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 6, señores. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, o sea, de toda tu mente y de toda tu alma, es decir, de todo tu espíritu, tu voluntad y con todo tu poder, es decir, con los bienes que Dios te da. Y estas palabras que yo te mando, realmente en el hebreo dice que yo te dicto hoy, ¿estarán dónde? ¿Dónde estarán esas palabras? En tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Ve? La instrucción bíblica comienza en casa, no en la iglesia pública, sino en la iglesia privada, que es la familia. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino. ¿Y qué más? Y cuando te acuestes, no te acuestes sin hablar con Dios y sin leer la palabra de Dios. Y cuando te levantes, no te levantes sin hablar con Dios y sin leer y sin la voluntad de hablar con Dios y de que Dios te hable a ti. Versículo 8. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Dónde tenía que estar la ley de Dios? En los frontales, es decir, en el seno frontal donde los pensamientos fluyen. ¿Ve? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es decir, la ley de Dios tenía que ser internalizada, intestina. Por eso que decimos que el pacto antiguo fue basado en la fe, no en obras. Las obras eran el resultado de una auténtica fe. Pero aquí me está diciendo lo que dijo Jehová en Deuteronomio 6, del 4 al 9, que esa ley de Dios debía estar en tu corazón, no en tablas de piedra en el santuario, en tu corazón. Y tú tenías que repetirle a tus hijos. Cuando esté en casa, cuando vaya de camino, cuando te vaya a acostar, cuando te vaya a levantar, debía estar la ley. Ese era el pacto antiguo, esa es la ley. El pacto antiguo es ese, y no era necesario un pacto nuevo, en base a obediencia original, como enseña aquí. Pero el pacto tenía que ser nuevo, no solamente porque el pueblo guardó la ley en letra y no en el espíritu, sino que el pacto antiguo estaba basado en la sangre de animales. Y el nuevo pacto sería hecho bajo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es a saber, Dios en persona muriendo por el hombre. Y hermanos, la ley de Dios es eso.
la mente de Dios esculpida en la mente del hombre. Pero como el hombre, como dice aquí el Señor Jesucristo, hipócritas, en Mateo 15:7, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, me predica, me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Porque ellos eran exhibicionistas, tenían una doble moral. Mientras cantaban en el templo estaban maquinando cómo matar a los demás. Y lo estudiamos nosotros en el libro de Isaías en el trimestre pasado. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 1, cómo es que dice? 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, tornáronse atrás. Es decir, ellos desobedecieron constantemente la ley de Dios. Y entonces en el versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El perfume del incienso me es repudiable. La luna nueva y los sábados y reunir la iglesia no me interesa, lo sufro, porque eso es maldad. Reunirse en la iglesia para alabar a Dios de labios y no de corazón, eso es desagradar o repudiar a Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Son iniquidad vuestras solemnidades, es decir, vuestras fiestas, que eran 7 fiestas, son para mí, son que iniquidad es algo aborrecible. ¿Y qué es iniquidad? Transgresión a la ley. Y entonces él dice en el versículo 16: lavad, limpiaos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Proverbios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, devolver al agraviado lo que le tomaste, oíd en derecho al huérfano y defender la casa de la viuda. Cuando tú hagas eso, estás guardando la ley de Dios. Y entonces el 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, entendámonos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el versículo 19 remacha: si quisiereis y oyereis. Es decir, en el hebreo dice: si ustedes aceptan obedecer, comeréis el bien de la tierra. Por eso es que el nuevo pacto había que escribirse como fue en el antiguo, según Deuteronomio 4:6. Esa ley tenía que ser escrita. La repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte. Esa es la ley que Dios proclamó en el Sinaí. Y entonces en Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4, es la gran Shama. Shama significa oír obedeciendo. Y por eso es que el mismo profeta Samuel, en Primera de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 22, dijo Samuel. Y Samuel dijo, porque dice la Patriarcas y Profetas que Samuel se pasó toda la noche en oración: tiene Jehová tanta alegría con los holocaustos y con las ofrendas como en obedecer a las palabras de Jehová. La palabra obedecer en el hebreo es ahí Shama. Ciertamente el obedecer, que es el Shama, es mejor que las ofrendas y prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Ve? Eso fue lo que le dijo el profeta Samuel al pueblo, especialmente aquí a Saúl, que era el representante del pueblo de Dios como rey.
Dios tiene contentamiento cuando la ofrenda que tú das es tu persona. Cuando tú te das como ofrenda, el dinero que tú das para Dios es automático. La ofrenda número uno que Dios quiere es tu persona. Eso es lo que dice Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que os entreguéis vuestros cuerpos o presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Es el culto que Dios acepta, es ese. Cuando tú te entregas a Dios, el diezmo es automático, la ofrenda es automática, la obediencia es automática y el nuevo pacto es automático. ¿Escucharon bien? Hermanos, gracias a Dios que vienen días en los cuales el Señor va a escribir su ley, y yo anhelo que ese día termine en mi vida. Como dice aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, o sea, un pacto renovado. Nuevo en el sentido de que se estaría escribiendo en el corazón donde estuvo Adán una vez antes de pecar. Eso es nuevo, puesto en el corazón del individuo, que es la mente del hombre. No como el pacto, dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios quiere escribir su santa ley en nuestros corazones mediante la contemplación de Cristo. ¿Y cómo se contempla a Cristo? Estudiando en oración su palabra y obedeciéndola por amor al que nos salvó en el Calvario. Que Dios nos bendiga y nos ayude a internalizar la ley de Dios como el nuevo pacto. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Hay una iglesia preciosa muy cerca del valle que fue lugar de mi infancia dichosa, allí gratos días pasé. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Ding dong dong, ding dong dong, y la iglesia bendita del valle, esta vida fugaz al dejar, quiero yo remontarme en los cielos y la gloria de Cristo gozar. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia del valle feliz, cual la iglesia del valle feliz. Ding dong.